Ha sido una mañana realmente impresionante y sería redundar a la hora de intentar cifrar en qué momento la policía se convierte en científica, porque ya lo hemos visto. Yo, como soy historiadora, les voy a comentar algunas cosas que en estos últimos 4 años de investigación para la exposición del Bicentenario he ido trabajando, he ido viendo. Y como soy historiadora y tengo de formación profesional, lo que voy a intentar es, en un marco, en un colchón cronológico de 40 años más o menos, situar lo que no he dudado en llamar la edad de plata de la policía española. Parafraseando o emulando a ese periodo historiográfico que es, y todos lo conocemos así, como la edad de plata de la cultura española. Desde finales del siglo XIX, más o menos hasta los años 30, la Guerra Civil, la edad de plata de la cultura española, de la ciencia española, de la literatura española, de la filosofía española, edad de plata. Pues bien, haciendo un estudio más o menos comparado y basado en la cronología, todo esto que nos han estado contando hoy pasa en ese periodo de la edad de plata de la cultura, de la edad de plata de la policía española. Yo tenía un índice, una serie de cosas que contar, pero bueno, para dar el contexto hablaré un momento de historia y después el contexto de historia de la policía en el que nos vamos a mover para calificar esos periodos, ese colchón cronológico como edad de plata de la policía española. Bien, tenía planteado este marco histórico, el universo policial, un marco cronológico, pero después, en esta época, las dinámicas de cambio en la historia de la policía no se producen solo por eso, sino porque hay una serie de retos, nuevos retos, a los que la policía se va a tener que enfrentar, ¿no? La policía, la actividad policial, las actuaciones policiales ganan en complejidad. Absolutamente. Las nuevas técnicas que hemos estado escuchando aquí esta mañana y que implementa la policía en sus actuaciones policiales, en sus procedimientos, todas esas nuevas técnicas van a ir mutando y modificando en ese periodo científicamente y policialmente tan feraz, tan importante, van a ir mutando la acción de la policía, la función policial, las actuaciones policiales, de tal manera que la profesión de policía va a tener, en todo este periodo, va a ir ganando en carga científica, técnica y finalmente, siempre utilizando el empirismo, porque eso es inevitable en un trabajo como el policial, ¿no? Finalmente va a ser protagonista de intervenciones policiales, de actuaciones policiales que van a llamar la atención y mucho a la sociedad. Hablamos de policía y sociedad siempre, ¿no? Porque la policía y la sociedad, como si estuvieran en determinados momentos de la historia en compartimentos estancos. No. Parte de la sociedad son los policías, son ahora hombres y mujeres, entonces hombres, que formaban parte de la sociedad, como hemos visto esta mañana, que el primer ponente nos lo puso en algunas fotografías, ¿no? Bien, pues un poco intentaré resumir muchísimo, sé que es una hora muy mala y lo primero que tengo que decir es que en este colchón cronológico de esos 40 años hay algo muy importante que sufre la monarquía, que sufren los españoles y, por lo tanto, los policías, ¿no? Y es la crisis del 98. La crisis del 98, ese estado de ánimo generalizado, sensación de fracaso, la pérdida de los territorios de ultramar, pero desde el punto de vista policial se abren otros horizontes, porque junto a combatir la clásica delincuencia común, la gran preocupación desde el último tercio del siglo XIX para la policía española, preocupación y reto, porque había que confrontarlo, fue el anarquismo, el terrorismo anarquista.
El terrorismo anarquista fue una de las grandes preocupaciones que llevaron a pensar y articular los modos y maneras de contrarrestar aquello si es que se podía. Entre estos nuevos retos está también que la nueva delincuencia, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, las innovaciones a la hora de delinquir, pues van a dinamizar en la historia de la policía la consolidación y creación de las especialidades policiales. Y eso va a pasar en esta época, ¿no? Los malos mejoran, progresan, son más difíciles de coger. La policía tiene que ponerse al nivel y tiene que, ciertamente, intentar neutralizar aquello, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Si tuviéramos que definir un cambio estructural muy importante en la historia de la policía en este periodo, si yo tuviera que elegir, no me gusta elegir, pero bueno, si tuviera que elegir, y no hay tiempo, por lo tanto elijo, profesionalización. Se ahonda en la profesionalización y los perfiles policiales, los perfiles del policía. Y para eso, ¿qué hace falta? Con este contexto científico, técnico, con esta evolución de la delincuencia, etcétera, etcétera. Pues para eso hace falta que todos los policías compartan una misma formación, una formación reglada. Y es en esta época cuando se plantean, lo vimos el otro día ya, y no voy a entrar en ello, la creación de las escuelas, la primera en Barcelona y la segunda en Madrid, ¿no? Es cuando se plantea. ¿Por qué? Pues porque hay que dar una formación específica y muy especializada a los policías, y para todos por igual. Hay que homologar. Esa formación reglada tiene que estar homologada. Y tiene que haber una multidisciplinaridad en el claustro de profesores. Como hemos visto en la foto hoy, lo vimos el otro día, está el doctor Olóriz, que no es policía. Están los maestros de lenguas, por ejemplo, que no son policías, que son filólogos, que dominan los idiomas. Están los juristas prestigiosos que entraron para explicar el Código Penal en la escuela desde el principio, desde esa primera década del siglo XX. Por lo tanto, el perfil y la profesionalidad del policía va a mutar, va a evolucionar siempre en positivo y de acuerdo con la evolución de la ciencia y la técnica en esta época, ¿no? Era requisito imprescindible, era una necesidad crear esos centros de formación para homogeneizar el perfil del policía. Resulta que una de las cosas que más me han preocupado a mí a lo largo de estos últimos 7 años es precisamente la formación. Bueno, yo siempre he trabajado en investigación, en formación, en centros de formación, y la formación me ha preocupado muchísimo, ¿no? La formación y un lugar común, para mí odioso, que era los policías montaraces, en determinados periodos históricos, digo, no, ahora por supuesto, montaraces, brutos. No, hemos tenido que trabajar con documentación primaria, fuentes impresas, fuentes manuscritas, y lo que nos sale no es ese perfil. El otro día el comisario Noguero les hablaba de perfiles, pues no nos sale ese perfil que luego se ha ido transmitiendo vía oral y que ha dañado la imagen de la policía durante mucho tiempo en la historia de España, estoy hablando, ¿no? Olóriz, me permito solo una cita de Olóriz, ¿no? Cuando se crea el Gabinete de Antropometría en Madrid y luego el de Barcelona en 1895, para implementar todas estas técnicas, el vertillonaje, que ya nos las han explicado hoy, pero además también potenciar el uso en la identificación policial de la fotografía. Es muy importante la fotografía. Bueno, pues cuando se hace todo eso y Olóriz publica su registro manual de identidad, esa obra que marca su paternidad en el ámbito de la dactiloscopia en España, bueno, pues él impartía en la escuela la asignatura de técnicas impresiones dactilares, de las impresiones dactilares.
y quería buscar una aplicación, pero una aplicación ya no como científico, sino una aplicación para sus alumnos, los que iban a ser policías. Y Oloris dijo que la dactiloscopia, en el ámbito policial, contribuiría, cito textualmente, a proteger al bueno y perseguir al malo. De absoluta actualidad, Oloris, siempre, siempre de absoluta actualidad. Entonces, la gran preocupación, decíamos, a finales del 19, principios del 20, era, sin duda, el anarquismo, el terrorismo anarquista. Parecía imposible predecir, lógicamente, un atentado y, por lo tanto, tenían que acudir en el momento. Unos fueron fallidos y otros muchos ya saben que no, y los conocen perfectamente, los de todos los presidentes del Gobierno, Dato, Canalejas, todos los que, Prin, empezando por Prin en 1870, bueno, pues Dato, Canalejas, todos los demás, que fueron asesinados en un magnicidio y por terroristas. En unos años, desde luego, marcados por el pistolerismo. Así se llamaba popularmente, digamos, ¿no? Aparte de terrorismo, pistolerismo. Claro, el terrorismo era una preocupación y un reto tan grande para la policía que se innova también en esto, en la lucha contra ese terrorismo. Y en Barcelona, en el año 1907, se va a crear una sección especial de investigación. Esa sección especial de investigación para el terrorismo, para combatir el terrorismo, como tenían muchas esperanzas puestas en ella, dijeron, pues oye, nos traemos a un inglés, Desconland Yard, que ponga en marcha esto y nos ayude a sacarlo adelante. Mr. Harrow, que no hizo nada, fue un auténtico fracaso, y luego ya pasaron los policías españoles a asumir los trabajos de esa sección especial de investigación y contra el terrorismo. Decíamos que los atentados entre 1870 y 1921 fueron muy numerosos. Muy numerosos no se pudieron evitar, en ese sentido, el fracaso es de todos, pero en 1912, cuando se produjo el asesinato, el atentado al presidente José Canalejas, debido a los disparos de un anarquista llamado Pardiñas, se aplicaron las técnicas de identificación con este propio anarquista. Sabemos que era, porque él murió y quedó bastante irreconocible, ¿no? Entonces, la policía española aplica esas técnicas en ese momento y se puede saber que el anarquista que había perpetrado el atentado era Pardiñas. Por lo tanto, desde finales del siglo XIX, las 3 primeras décadas del XX, se inicia una nueva era en la historia de la policía, con una fundamentación científico-técnica policial, los nuevos procedimientos de identificación, etcétera, etcétera, lo que ya hemos comentado, ¿no? Se crean esos gabinetes de antropometría, se potencia, sin duda alguna, la fotografía, como acabo de decir, como medio de identificación, bueno, pues bastante fiable, y se inicia este nuevo periodo que no dudamos en calificar como, decía al principio, en edad de plata de la policía española. Periodo, repito, que coincide con la fundación de las 2 primeras escuelas, y luego ya la Escuela de Madrid, que es la que... Y en esas primeras escuelas y en la Escuela de Madrid, las preocupaciones formativas y docentes, parece que Bolonia ha descubierto América, pero no, esas preocupaciones formativas y docentes se centraban y mucho, no solo en los contenidos que tenían que aprender los alumnos futuros policías, sino en encontrar calibradamente la proporción entre teoría y práctica. Porque era necesario también formar en práctica policial. Para eso tenemos un comisario que escribe precisamente en ese año, 1908, una obra, el comisario Ramos Bazaga de Antequera, que se titulaba El policía práctico, que dedicó a José Millán Astray,
y era para, decía él, la instrucción de los agentes, contribuyendo, importantísimo, contribuyendo al proceso de, comillas, regeneración y dignificación de la policía. El 98 es una catarsis, hay que levantarse de aquello en todos los ámbitos de este país y se empieza esa idea del regeneracionismo, hay que innovar. El regeneracionismo es lo que va a hacer avanzar a la policía, va a salvar al país en términos generales. Bien. Este policía, Ramos Bazaga, tiene una historia interesante, pero no puedo contarla porque tengo que elegir de nuevo y voy a contarla de otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me he encontrado yo? Pues lo que siempre nos encontramos en investigación histórica, que estudiamos documentación administrativa, documentación oficial, pero luego de repente, y afortunadamente, el alma de nuestras investigaciones emerge y son tipos con nombre y apellidos. Ramos Bazaga, fundamental para la explicación de la práctica policial, el policía práctico, o el comisario Fernández Luna, de quien hablaré a continuación. Antes de hablar de este comisario que, bueno, el otro día no sé quién dijo, es un máquina, pues Fernández Luna era un máquina. Hoy sería un máquina, ¿no? Pero antes de eso tengo que decir que sociológicamente también hay una evolución, no solo hay condicionantes políticos. Y resulta que la sociedad española se empieza a interesar por el trabajo de la policía, por las actuaciones policiales y demanda información. Eso hace que se dinamice la prensa que pasa este tipo de información porque la sociedad lo demanda. Un dato, 1905 en Madrid, uno de cada 4 madrileños sabía leer, 1905, el resto no. Y sin embargo, la prensa se dinamiza y una de las cuestiones que más la dinamizan es la búsqueda de información sobre sucesos, crímenes truculentos, actuaciones policiales, atracos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, hemos tenido que incorporar en esta investigación que traía hoy, pero estoy comprimiendo para que podamos comer, hemos tenido que utilizar y mucho las fuentes hemerográficas. El primer ponente de la mañana sacaba alguna imagen, me ha parecido ver a mí, de prensa, ¿no? Prensa que no solamente te pone el texto de las actuaciones policiales, lo que ha sucedido, sino también las fotografías. Y les llama especialmente la atención los éxitos policiales, porque están aplicando estas nuevas técnicas, porque la policía es innovación pura en aquel momento, ¿no? Les llama eso muchísimo la atención, ese éxito policial. Y le quieren poner cara. Y resulta que los policías salen con su cara y numerados abajo, pues se ha resuelto el robo del Museo del Prado. Pues aquí está, con el número 3, Fernández Luna, el que mandaba toda la investigación. Bien, por lo tanto, la prensa para nosotros ha sido un medio importantísimo a la hora de hacer esta investigación. ¿Qué hace la prensa? Está visibilizando a la policía. Está visibilizando socialmente a la policía, porque la sociedad, además, decía, lo demandan. Luego, entonces, hay una interrelación social y policial a través de un eslabón que va a ser la prensa. Repito, los fondos hemerográficos tenemos que hacer mucho y hay que trabajar mucho en eso. Popularmente salían todos los crímenes y estas cosas y en esa época, desde finales del siglo XIX, los crímenes solían bautizarse como por la calle donde se habían cometido, ¿no? Pues que si el crimen de la calle Fuencarral, que si el crimen de la calle San Hermenegildo, que si, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes eran los cronistas que manejaban la información policial y la pasaban a través de la prensa a los periodistas, ¿no? A la sociedad? Pues hubo uno que dijo que el aumento exponencial de asesinatos violentos que ocupaba los periódicos continuamente era, según él, la fiebre del crimen que se ha desarrollado en Madrid como una verdadera epidemia. Y este era el periodista Benito Pérez Galdós, no el escritor, sino el periodista Benito Pérez Galdós, que estuvo narrando, por ejemplo, el crimen de la calle Fuencarral
al minuto, minuto a minuto. Pero de la misma manera, a otros intelectuales no se les caían los anillos por escribir sobre temas policiales, sobre actuaciones policiales, con diferente resultado. Ojo, se hacía especial énfasis, me ha parecido a mí, en los éxitos. Entonces, la intelectual Rosario de Acuña, escritora y periodista, es ella quien en esta época, en una obra que escribió y publicó, le puso un subtítulo que decía: odia el delito y compadece al delincuente. Fue una mujer, Rosario de Acuña. Y la primera mujer en esta época también que escribe la primera novela policíaca, novela negra, en España es Emilia Pardo Bazán, La gota de sangre. La recomiendo para el verano porque no es lo mejor de Pardo Bazán, pero es ligerita y es muy interesante. Entonces, crímenes mediáticos. El crimen de la calle Fuencarral decía, pero no les puedo contar nada del crimen porque tengo, como saben, que recortar. Y entonces vamos a poner cara y perfil a esos policías de este momento de la Edad de Plata de la policía española. Ramón Fernández Luna, el comisario Fernández Luna. Bueno, es que eran mediáticos, no los policías, los casos. Eran casos mediáticos, pero al tiempo arrastraban al policía. Entonces, a ver, los métodos policiales no solo se aplicaban contra la delincuencia común, los terroristas y demás, sino en esa época surgen otras amenazas. Una, muy conocida por todos, entiendo, la de los apaches. Los apaches estaban en Francia, eran una banda de delincuentes comunes con tatuajes raros por el cuerpo y no sé qué, muy violentos, pero estaban amenazando a toda Europa. Esto tiene que ver con lo de esta tarde, no me va a dar tiempo a contar ahora, pero efectivamente España está en los orígenes de Interpol, porque hay una delincuencia transnacional que amenaza también a nuestro país. Y esa policía se está preparando para contrarrestar eso y comunicarse con el resto de policías europeas, en este caso, pero también se comunicaban con América Latina, tampoco lo puedo explicar, ¿no? El gran punto de inflexión donde se decide hay que innovar, implementar todos los cambios, es en el asesinato del presidente, el magnicidio del presidente Canalejas a finales del año 1912, ¿no? Y entonces ahí se crea una brigada de investigación criminal en Madrid, la primera. Y al frente de la brigada de investigación criminal estará Fernández Luna. Bien, hay quien le ha llamado en la prensa, es que el Sherlock Holmes español y no sé qué, yo le veo bastante alejado. A mí, en todo caso, me podría recordar, si estamos hablando de ficción, al inspector Víctor Ros de la serie que sacó Televisión Española en un determinado momento, ¿no? A su fama y a su éxito esto contribuyó, que resolvió casos muy complicados y detuvo a delincuentes muy importantes. Vamos a ver. Tengo que hacer una selección entre todas las intervenciones que él tuvo, pero hay un crimen que se produce en el año 1913, que es el llamado crimen del capitán Sánchez. Había un adinerado viudo en Madrid que empezó a tener relaciones con la hija del capitán Sánchez, ¿no? Y este adinerado viudo pues desapareció. Entonces hay una alerta. La policía empieza a investigar, Brigada de Investigación Criminal, Fernández Luna, y entonces empieza a ver los indicios, va al edificio, y aparece descuartizado, hecho trocitos por los desagües del edificio. Esto era dificilísimo en aquel momento, y él ¿cómo llegó ahí? Porque investigaba y mucho, no se cerraba ninguna puerta. Entonces, a ver, se sabía que el capitán Sánchez hacía poco tiempo en una relojería de Madrid había empeñado un reloj de oro muy valioso. Le hacía falta dinero, evidentemente. Entonces Fernández Luna ordenó, lo primero, antes de entrar en la casa, el registro de las alcantarillas cercanas a la casa del capitán Sánchez, que con su hija lo troceó. Él fue condenado a muerte. ¿Vale? Esto en la prensa, imagínense, ¿no?
notición. Él fue condenado a muerte, la hija se fue a la cárcel y aprendió labores y cosía máquina y estas cosas. Ya está. El caso que lo va a encumbrar definitivamente a este policía, a todos nos sonará, el caso Fantomas. El caso Fantomas. Fantomas era un ladrón de guante blanco europeo, que iba por todas partes de Europa, un bon vivant, que siempre utilizaba sus encantos para que determinadas señoras en cada uno de los lugares donde estaba fueran sus cómplices, ¿no? Es decir, hacían como de pareja y estas cosas, ¿no? Bueno, pues Fantomas hizo robos sin violencia, innumerables robos sin violencias, en habitaciones de medio mundo, de hotel. Y era buscado por la policía de Nueva York, la de Londres y la de París. Y fue Fernández Luna quien lo cogió en Madrid, en el hotel. Además, aquí había abierto un negocio ilegal de juego con su amante, etcétera, etcétera. Fue Fernández Luna el que siguió la pista con los indicios que habían recabado en Europa y lo apresó en España, ¿no? Bien. Si tenemos que hablar de algo que imprime carácter y que en la historia de la policía es un hito, pero también en la historia de la protección del patrimonio artístico y la propia historia del Museo del Prado, es el robo del tesoro del Delfín en 1918. El Delfín era Felipe V, rey que vino a ser rey de España, y el tesoro era del Delfín de su padre, del Delfín de Francia, que se lo había comprado Luis XIV, su abuelo. Voy deprisa, lo siento. Entonces, son unas piezas, unas joyas que se habían hecho a mano, espectaculares, con piedras preciosas, con formas maravillosas. Y ese regalo lo manda el abuelo al nieto, ¿vale? Y eso pueden ir al Museo del Prado. Pero es que esas piezas tenían unos estuches magníficos, hechos en piel repujada, a la medida, con la forma de la pieza, etcétera, etcétera. Bien, pues nada, hay un robo en el Museo del Prado porque el director del Museo del Prado, que era un conocido pintor, Garnelo, acabo en 5 minutos, de verdad, Garnelo, pues fue a denunciar el robo a la policía. Fue a denunciar el robo porque salió de la Sala Velázquez del Museo del Prado y se dio cuenta que él había restaurado una de esas piezas del Tesoro del Delfín y no estaba. Entonces se fue directamente a la policía. Otro vigilante de salas confirma eso y mucho más. Dice, es que yo pensé que estaban en restauración estas piezas porque han ido saliendo de las vitrinas y aquí pues, nos hemos quedado a la mitad. 18 objetos de gran valor en total. Entra la Brigada de Investigación Criminal con Fernández Luna en Madrid, ¿no? Y, bueno, utiliza las técnicas, por supuesto, policiales más modernas, eso está clarísimo, pero es el primero en la historia de la policía en España que coge las cámaras, que no eran portátiles, las cámaras inmensas, y las lleva al lugar de los hechos, a las salas del Museo del Prado, y fotografía el lugar de los hechos al detalle, ¿no? Bueno, empezó a interrogar a la gente que estaba vinculada al museo, la plantilla, los visitantes, no sé qué. Es cierto que salían artículos en la prensa previamente, era como premonitorio, que el Museo del Prado tenía poca seguridad y ni más ni menos lo decía un gran erudito y mecenas de esta época, Lázaro Galdiano. En Madrid hay un museo que es el Museo Lázaro Galdiano. Lázaro Galdiano denunciaba la falta de seguridad que había en el Museo del Prado. Y miren por dónde, pues pasó lo que pasó, ¿vale? Entonces, Fernández Luna siguió con mucha astucia, porque tenía intuición y astucia también, como ven, ya le quiero, porque ya son muchos meses de estar trabajando sobre el personaje, ¿no? Entonces, con mucha astucia, pues consiguió saber que Rafael Cova era otro vividor, era ludópata y trabajaba en el Museo del Prado por las noches, pero lo despidieron. Entonces él sigue la pista del trabajador despedido y dijo Fernández Luna, bueno, es que habéis puesto al zorro a cuidar a las gallinas.
vigilante y por la noche. Pero es que el tipo escalaba la fachada del Museo del Prado, por las noches, y no le veía a nadie, etcétera, etcétera. Todo esto tuvo una cobertura en prensa, una repercusión social inmensa. ¿Y esto qué hace? Visibilizar esa labor de la policía con esas dinámicas de cambio que estamos contando, muy deprisa, ya lo sé, que se producen en este colchón de 40 años más o menos, ¿no? El tipo confesó, tenía copia de todas las llaves, además, aparte de una ventanuca que no tenía seguridad, copia de todas las llaves, pero no solo de las puertas, de las vitrinas y de todo. Así durante meses se hizo con eso y luego ya empezó él a trabajar para sí mismo. En el juicio, todos los acusados, porque tenía como cómplice a la esposa y demás, 3 celadores más implicados, es un robo desde dentro, pero no había pruebas suficientes. El único que fue condenado por la brillante investigación de Fernández Luna fue ciertamente este antiguo vigilante del Museo del Prado. La carrera policial de Fernández Luna, que es innovadora, brillante, pues tiene un final tristísimo, ¿no? Y empieza a ser triste cuando lo trasladan en 1922 a Barcelona, ¿no? Tuvo que enfrentarse en Barcelona, ya lo han dicho ya aquí, a un clima político, a unos empresarios, huelgas de los trabajadores contra los empresarios, anarquistas que vivían en la capital catalana, en fin, que él allí nunca se adaptó. Él era de Madrid porque él era un innovador, es el primero que está documentado, ojalá encontremos otros, pero de momento es el primero que está documentado, que se caracterizaba para meterse en los ambientes madrileños, casi siempre de chulapo, de mendigo, y era él mismo el que... Esto es innovación, todo en un mismo individuo. Pero ítem más, estamos hablando de criminalística. Con la exposición hemos hablado de museo policial, museos, no sé qué, no sé cuál. Gracias a la prensa también, porque él era una estrella mediática, le hicieron una entrevista y en esa entrevista vemos unas imágenes donde sale y lo ponen en el pie de foto y dice: el museo, que sería colección, el Museo Criminalístico de Fernández Luna. Y ampliando la imagen, algunas de las panoplias que hay en Ávila eran de Fernández Luna, 2 que yo haya visto. 2 que yo haya visto. Es decir, él tenía un sentido del patrimonio y de la historia policial importante porque iba guardando elementos que ilustran esa historia policial. Y finalmente, él era además una persona con inquietudes sociales. Era un adelantado a su tiempo, pero que hizo mucho por mejorar y que subieran enteros los perfiles de los policías. ¿Por qué lo digo? Porque para la exposición hemos solicitado al Ateneo de Madrid una obrita pequeña, la única que se le conoce, de la que él es autor, ¿no? Y bueno, en esa obra él lo que estaba haciendo era buscar una solución para evitar la reincidencia en los delincuentes jóvenes, creando unas colonias agrícolas en las que ellos trabajaran con las manos, vieran el fruto de su trabajo, etcétera, etcétera. Ese proyecto que él presenta a las autoridades, como digo, se conserva en la biblioteca del Ateneo de Madrid. Me da pena no poder contarles nada más y les doy las gracias por la paciencia porque me he ocupado 7 minutos más. Un placer enorme. Muchas gracias, Lola, y muchas gracias a los ponentes, y disculpen todos ustedes las pequeñas cosas que ha habido, pero bueno, esto son cosas del directo y así salen las cosas. Así que muchas gracias por aceptarlas. Luego nos vemos a las